Ok, capítulo 8 de Hebreos. Comenzamos. Ahora bien, de acuerdo a todo lo que hemos hablado sobre el sacerdote el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, el meollo del asunto, es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, o sea, ya no es un cualquier sacerdote, es el sumo sacerdote, lo máximo, no hay cosa, no hay nadie que pueda equipararlo. Y la distancia de él con cualquier otro sumo sacerdote algo es infinita, ¿no es cierto? Ok, entonces, es que tenemos tal sumo sacerdote, es maravilloso, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cuando Jesús parte de la tierra, se va a sentarse a la diestra del Padre. O sea, están trabajando juntos, ¿sí? Dice, ministro del santuario. El título del sumo sacerdote era ministro del santuario del templo o del tabernáculo, de acuerdo a la época que era. En la época mosaica, antes de construir el templo, era el tabernáculo y después fue el templo, ¿no? Y ahora, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esto es importante, porque a veces vemos como los templos físicos como templos de Dios. No, ni el tabernáculo que hizo Moisés, ni el templo que hizo Salomón es el verdadero, porque fue levantado por hombres. Entonces, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor es la ciudad celestial, que está descrito en Apocalipsis, en los capítulos finales, que es la que va a descender del cielo de Dios hacia nosotros después del regreso de Jesús. Entonces, ¿qué es ministro de dónde? O sea, es el que regula, el que administra, el que cuida, el que hace todo lo que tiene que hacerse en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Por qué? Porque, primero, ahí voy a explicar algo del Antiguo Testamento. Todo sumo sacerdote, en la época de toda la ley mosaica, está constituido, en otras palabras, su trabajo es presentar ofrendas y sacrificios. O sea, lo que las personas ofrecen para sacrificar o entregar a Dios. Por lo cual, es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sumo sacerdote no estaba libre de pecado, estoy hablando del humano, ¿no? Cuando se iba a presentar, primero presentaba para sí mismo, para perdón de sus pecados, y luego presentaba para los demás. ¿Ok? Esa era la costumbre mosaica. Así que, habla ahora de Jesús. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. En el sentido de que, hoy te voy a explicar por qué, de eso lo voy a explicar en un ratito. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ok. En el momento que está hablando de esto, acuérdense que Jesús se había partido, todavía estaba todo el judaísmo en plena actividad y los no creyentes cristianos, pero los creyentes judíos, iban al templo y hacían todos los sacrificios porque no habían aceptado a Jesús como Salvador. Entonces, todas esas costumbres persistían porque para ellos el Mesías todavía no había llegado, ¿correcto? Entonces, había estos sacerdotes, 5, los cuales, estos sacerdotes humanos, sirven, o sea, trabajan para lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. A Moisés le dijo Dios que mirara y que hiciera las cosas del tabernáculo como una imitación, como algo que se pareciera a lo que estaba viendo en el cielo, ¿sí? Como se le advirtió a Moisés, dice acá, cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, ¿era qué cosa? Una sombra. Claro, porque cuando vamos a ver lo espiritual es gigantesco y no podemos hacerlo a esa medida, obviamente, como seres humanos. Entonces, lo que hizo Moisés es una sombra, una figura, es una representación superficial, porque no puede ser profunda, porque las cosas celestiales son gigantescas, de las cosas celestiales que Dios tenía, ¿sí? Otra vez, mira todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ok, eso es lo de Moisés. Ahora, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Jesús. Su ministerio es mucho mejor que toda la ley mosaica. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esto es importante, lo vamos a explicar dentro de un ratito, que entonces hay un segundo pacto. Cuando hay un segundo pacto, el primer pacto queda anulado.
y este pacto tiene mejores promesas. Pero si tú no aceptas el segundo pacto, te quedas con el primero, tienes unas promesas inferiores. ¿Correcto? Ahora vamos a explicar eso dentro de un ratito, cuáles son las promesas inferiores. Y dice el versículo 7, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Está diciendo pues que el primer pacto que hizo Dios con Moisés era un pacto que todavía no tenía todo no estaba completo en el sentido que todavía no tenía al Mesías, no había venido el Mesías. Era un momentáneo, era mientras venía el Mesías, algo que podía simular algo, lo que realmente Dios quería enviarnos, ¿no? Una imagen. Pero recordemos que la palabra imagen acá no es la imagen que vemos en televisión, que es 4K. La imagen, igual, cuando hablan de espejo ahí, mira por espejo, los espejos no eran de vidrio, eran un metal bruñido, entonces lo que veías era muy inferior a la verdadera visión, ¿ya? Entonces cuando hablamos acá, esa imagen de espejo significa algo de una calidad muy inferior comparado a lo verdadero, ¿sí? Seguimos en el 8. Y acá va a citar pasajes bíblicos, el autor de Hebreos. Porque reprendiéndoles dice, o sea, Dios estaba reprendiendo al pueblo judío. He aquí, vienen días, dice el Señor, dice Jehová, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto fue dado después de la separación, después del reino de Salomón, porque antes del reino de Salomón no había casa de Judá y casa de Israel. Eso comenzó después de que se partió el pueblo de Israel en dos partes, ¿no? El reino de Judá y el reino de Israel, o sea, muy posterior. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, no va a ser así. Porque ellos, dice, yo hice un pacto con ellos, pero ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ok. Entonces la gente dice, oye, pues si yo no cumplo el pacto, desobedezco, entonces Dios se va a desentender de mí. No, porque es un pacto no con hijos, sino un pacto con un pueblo como siervos, que es diferente. Entonces aquí está el asunto, es cuando tú te sales del pacto, por ejemplo, un trabajador no quiere estar trabajando en tu fábrica y se fue pues. Pero un hijo puede dejar de trabajar para ti, pero siempre sigue siendo un hijo. No va a perder los hijos, puede que no trabaje para ti, pero sigue siendo hijo, ¿no? Es el nuevo pacto que tenemos ahora. Ok, por lo cual dice, ese pacto antiguo, ¿ok? Lo olvidamos y ahora viene el nuevo pacto, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ojo, esto es un salmo, ¿eh? Esto es muy anterior a Cristo, ¿eh? Más de 1000 años. Está anunciando los pactos que hará cuando venga el Mesías. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cuál es el 11? Después le explico estos dos. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Ojo, está hablando no del momento en que Jesús resucitó, sino está hablando de la segunda venida, cuando Jesús ya venga y todo ojo lo vea, y dice que cuando reine en el milenio, entonces nadie, eso es una profecía del milenio, que nadie tiene que decir, oye, conoce a Dios, porque Dios se ha manifestado y se manifestará de una forma que no necesita que alguien más lo manifieste. No es la experiencia de alguien, va a ser una cosa vivencial, directa, ¿sí? Entonces, mira, pero también vale para nosotros ahorita, cuando dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. O sea, mis leyes no significa cosas rígidas, sino sus mandamientos, sus consejos, ¿no? Que es lo que nos da por medio de la palabra y la que tenemos en nuestra mente, ¿no? Él ya las está escribiendo en nuestro corazón. Es decir, sobre el corazón las escribiré. Cada uno de nosotros tiene algo de esa palabra ya bien escrita en nuestro corazón. Alguna, a veces todavía no lo hemos aceptado, pero Él está escribiendo en nuestro corazón. Y seré ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. O sea, somos propiedad lo uno del otro, ¿sí? Ok. Y viene ahí, ya ninguno va a enseñar, pero nuevamente esto ya es una profecía del milenio, ¿sí? Todos me conocerán. ¿Ahorita todos lo conocen? No. Entonces, obviamente, esto no es una profecía para ahorita. Todavía falta. Y dice, porque seré propicio a sus injusticias
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta es una promesa, mira, dice, no es, van a ser perfectos y no van a fallar, entonces yo ya les había perdonado todos sus pecados. No, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Dios está diciendo que ya borra todo, borrón y cuenta nueva, pero en el sentido que ya somos parte de su reino, ¿sí? Esta es una promesa de un salmo. Ok, seguimos. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En ese momento está diciendo es, una vez que entiendan la otra parte del pueblo de Israel, bueno, esto desaparece y va a pasar a otro lado, que no fue así, porque esta es una idea de la persona, dice, ya pues Cristo va a estar así y ya no va a quedar ninguno del antiguo pacto. No es así, porque hay gente que se quedó en el primer pacto. Y hasta ahora el pueblo judío está en ese primer pacto. ¿Ya? Pero ese primer pacto es incompleto. Seguimos entonces. Vamos a ver con este pacto ahora. Ahora, bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Ok? Entonces, los que están en el primer pacto y que se están ahí y no han recibido a Jesús y creen en Jehová, entonces todavía tienen que practicar las cosas porque no han aceptado el segundo pacto. Entonces, estarían obligados a cumplir eso. Y tendrían que tener un santuario en la tierra, que no lo tienen, ¿no? Y ahora explica lo que hizo Jesús. El tabernáculo, el antiguo, ya sea el tabernáculo del templo, estaba dispuesto así. En la primera parte se llama el lugar santo, donde estaba el candelabro, el de 7, en la mesa donde se ofrecían las ofrendas y los panes de la proposición, los panes santos que se ponían ahí. Y luego había un segundo velo. Que había primero un velo para entrar al lugar santo en donde podían entrar todos los sacerdotes. Y luego había un segundo velo que era para el lugar santísimo, que es lo que pasa ahorita. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Acuérdense, cuando se habla de velo, no es este velito que estamos hablando delgadito, sino era un velo muy grueso que medía más de una cuarta. Era un velo muy grueso, que no pasaba ni luz ni nada. Era realmente como en un sitio hermético, secreto, que nadie podía entrar ni ver nada dentro. Eso simbolizaba la separación de Dios a los hombres por el pecado de los hombres que habíamos hecho. Por eso cuando Jesús resucita, dice textualmente que el velo se partió en dos y ya no había esa separación entre Dios y los hombres por la muerte y sacrificios de Jesús, ¿no? Ok. El cual, el lugar santísimo, tenía un incensario de oro. ¿Qué es un incensario? Un sitio donde se pone incienso para quemarlo. Acuérdense que el incienso simboliza las oraciones. Las oraciones significa la comunicación de Dios con los hombres, ¿no? O de los hombres con Dios. Un incensario de oro, es la comunicación con Dios. Y el arca de pacto, que tenía oro por todas partes, estaba cubierta. En la que estaba una urna de oro, una urna es una cajita que contenía el maná, porque Dios dijo, el maná que cayó, lo juntaron en una cajita para que fuera testimonio para los tiempos venideros. Y también estaba en esa arca la vara de Aarón que reverdeció, que significa que una vez estaban secas, hizo una demostración Moisés, les dijo a los diferentes jefes de cada tribu que trajeran una vara, ¿no? Y todos trajeron las varas, la pusieron y la dejaron ahí, y al día siguiente todas las varas estaban secas, excepto la de Aarón, que empezaron a salir ramitas. Entonces, esa es la vara de Aarón que reverdeció. ¿Ya? Eso está en el Antiguo Testamento. Y además las tablas del pacto. ¿Qué significa? Las tablas del pacto son el testamento, el documento de la ley de Dios, que es lo que Dios te pide y te promete, ¿no? Eso es lo que estaba en el arca. Muy bien. Y sobre el arca, los querubines. Eran dos ángeles que estaban encima protegiendo. ¿Por qué querubines? Porque cuando lees el Apocalipsis también dice que en el carro de Dios, donde Dios se mueve, hay 4 querubines que lo están moviendo, guardando y cuidando, ¿no? Los querubines siempre en la presencia de Dios. Ese es el simbolismo de él. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Propiciatorio es el sitio donde se ofrece el sacrificio, ¿no? De las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. En otras palabras, no es el tema de ahora. Y lo pasó. Y así dispuestas estas cosas, versículo 6, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, o sea, presentar las ofrendas, los panes, echar el incienso, prenderlo, etcétera, etcétera, las cosas que tenían que hacer. Esa es la primera parte.
¿no? Séptimo, pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, que no podían entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, el simbolismo es sangre, pero no por ser malo. Ahorita vamos a entrar en ese simbolismo en un ratito. Entonces, tenían que ser sangre para ofrecerlo, ¿no? Para que esté limpio, digamos. Por eso nosotros estamos limpios por la sangre de Cristo. ¿Por quién ofrecía? Por sí mismo. ¿Por qué ofrecía por sí mismo? Porque era pecador. En cambio, Cristo ya no cubre el pecado, entonces no tiene que sacrificarse por sí mismo. Y por los pecados de ignorancia del pueblo. Miren, ¿eh? Porque todos los días oraban por sus pecados cometidos, pero en este día por los pecados de ignorancia. Cuando uno dice, no se da ni cuenta de todos los pecados que comete por ignorancia, porque no se da cuenta, porque no acepta sus errores, porque hace cosas pensando que son buenas y no son buenas, ¿no? O sea, mira, es el momento para los pecados por ignorancia. Qué interesante. Ok, seguimos. 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ok. ¿Qué significa esto? Todo el trabajo era en la primera zona, el lugar santo, ¿no? Y todavía no se había perfeccionado. ¿Por qué? Y no se había manifestado el camino, porque todo el mundo estaba trabajando aquí. Significaba que el camino era el lugar santísimo, el sitio importante era el lugar santísimo, pero todo se veía acá nada más en el lugar santo. Ese es en el antiguo pacto. Lo cual, dice el 9, es símbolo, imagen para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a que él practique ese culto. ¿Por qué no puede ser perfecto? Porque hay que repetirlo una y otra vez, porque seguimos pecando. Entonces, eso no nos limpia, de verdad. 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Miren lo que está diciendo. Es solo, o sea, como diciendo, eso es algo inferior. Claro, le dice eso a un judío, dice, qué ofensa, pero esto es lo que Dios ha mandado, que esto es las cosas santas. Es claro, porque al haber muerto Jesús, eso es banal comparado con el sacrificio de Jesús. No vale nada comparado, ¿no? Entonces, se convierte en lo que es ya ahora físicamente, no el simbolismo de la venida de Cristo, su sacrificio, sino algo que ya no tiene sentido, porque Cristo ya murió, ya dio su vida por nosotros. ¿Para qué tenemos que repetir esas imágenes, esas ceremonias? Repetir ceremonias es negar que Cristo ya murió por nosotros, ¿sí? Ok. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Bien claro, está diciendo que eso solamente hasta el tiempo de reformar. ¿Y cuándo se reforma? Por el sacrificio, la muerte y sacrificio y derramamiento de sangre de Jesús y su resurrección. Entonces, ya no tiene sentido hacer esas prácticas de ordenanza, es lo que está diciendo. Pero, vuelvo a repetir, 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, de lo que nos tiene ofrecido el Padre, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, comparado con lo humano, pues la ciudad celestial es, yo sé de paso, si ustedes saben, tiene 2.400 kilómetros de largo, 2.400 de ancho y 2.400 kilómetros de altura. Eso es lo que escribe la Biblia, ¿no? O sea, eso es más grande que toda Europa junta. Y, digamos, ¿cuánto tiene el Everest? 9 kilómetros, 9. ¿Se imaginan algo de 2.400 kilómetros de altura? O sea, ¿qué cosa es? Se discute si es una pirámide o un cubo. La mayor parte creen que es pirámide, ¿no? Yo también. Pero bueno, no importa si es pirámide o cubo, es una ciudad de 2.400 kilómetros de largo, de ancho y de altura. Solamente pueden ser dos cosas, o pirámide o cubo, obviamente. Y entonces, es una cosa gigantesca. Comparado pues con el tabernáculo que tenían, es ridículo, ¿no? Un tabernáculo que medía 60 por 60 metros, ¿no? Y todo lo que tiene adentro. Ok, pero estando ya presente Cristo, porque Cristo ya lo hizo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no es por hombres, es decir, no de esta creación humana, y no por sangre de machos cabríos, o sea, de animales, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántas veces tiene que entrar Jesús al lugar santísimo? Una, ya lo hizo, se acabó, ya no necesita entrar de nuevo, su sacrificio es suficiente.
Es lo que está describiendo muy claro acá. ¿Sí? Entonces ya no hay que hacer sacrificios, ni presentar todas esas cosas, porque eso ya se acabó. Ya Jesús ya pagó por eso. Son dos cosas diferentes. Ofrecer ofrendas y sacrificios es diferente a dar lo que tenemos que dar, que es como el diezmo, por ejemplo, que es totalmente otra cosa. No tiene nada que ver con perdón de pecados. El diezmo no tiene nada que ver con el perdón de los pecados. En cambio, estas ofrendas y sacrificios eran para perdón de los pecados de los judíos. Como Jesús ya derramó su sangre y pagó por nosotros, ya no tenemos que ofrecer nada para el perdón de nuestros pecados. Podemos ofrecer nuestro agradecimiento a Dios para ayudar a su obra, es otra historia, pero no para perdón de pecados. Ok. Habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa eterna redención? Perdón de pecados. ¿Para cuándo? Para siempre. Para antes y para después. Eterna no significa de acá para adelante. Eterna significa totalmente hacia atrás y totalmente hacia adelante. Completa, eterna redención. Ok. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, o sea, los pecadores, santifican para la purificación de la carne, o sea que te limpian algo, porque para eso era el rito. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que situáis al Dios vivo? Y ahí está la pregunta clave. ¿Para qué murió Jesús? Uno es para perdón de nuestro pecado, para salvación. ¿Sí? Pero otras las cosas son varias, pero otra de las cosas dice limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Qué interesante. Porque hay cosas que hacemos que no son obras para vida, sino son obras muertas, que no van a dar crecimiento espiritual. Eso es importante, porque a veces pensamos por lógica algunas cosas y hacemos, y no están hechas en amor, no están hechas en obediencia a Dios, esas son obras muertas. Entonces, la idea es que la palabra de Dios y lo que aprendemos mediante el Espíritu Santo y gracias al sacrificio de Cristo que ya nos limpió, va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que actuemos adecuadamente. Y esa es una de las cosas que tenemos con la palabra, el Espíritu, para que estemos cada vez más limpios. ¿No vamos a llegar a la perfección? No, eso ya estaremos cuando estemos en la ciudad celestial con Él. Pero mientras tanto, estamos limpiando eso. Así que, por eso, por todo lo que hemos expuesto, Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Se acabó el pacto, es nuevo, ¿sí? Es nuevo. ¿Para qué? Interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, ya sea de un macho cabrío antes y ahora de Jesús, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados, ¿quiénes son? Todos los que han sido llamados por Jesús y han aceptado su llamado. ¿Y qué recibimos? La promesa de la herencia eterna. Acuérdense que la promesa no es, te prometo, no. Es certeza absoluta, porque para nosotros promesa es, bueno, es una promesa, pues puede que la cumpla o no, acá, no. Cuando Dios promete algo, es absolutamente verdad, lo cumple. Entonces, los llamados, vamos a recibir esa promesa, siempre, porque eso no se pierde, ¿sí? Entonces, pero acá hay un punto más, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Vamos a explicar esto. ¿Qué cosa tenemos? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios prometió algunas cosas y Él cumplía su parte. Y ahora, cuando hay un Nuevo Testamento, y el testamento lo pagó, murió Jesús por eso, y derramó su sangre, entonces ya nosotros somos herederos de ese testamento. No necesitamos que pase otra cosa, ya tenemos. Ahora hay que ejecutarlo, hay que recibirlo, hay que usarlo, es otra cosa. Pero ese testamento ya estaba dado para nosotros, ¿ya? Entonces leo de nuevo 16, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. O sea, tú no heredas hasta que no se muere pues el dueño, ¿no? Pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Y ahora dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y si el derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué se hacía esto con los animales? Porque todo esto
era un simbolismo de lo que iba a venir, del gran sacrificio de Jesús. Era para que tuvieran un adelanto de las promesas venideras, ¿sí? Mientras estaban esperando la llegada del Mesías, estaban haciendo algo que le da algo de luz con respecto al regalo que venía, ¿sí? Ese es el antiguo pacto. Ok, entonces, pero acá dice lo siguiente. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. O sea, el templo, el tabernáculo, la mesa de propiciación, las copas, los instrumentos, que eran figuras de las cosas celestiales, fueron purificadas así, como con sangre. Pero las cosas celestiales mismas, o sea, las verdaderas, no las figuras que vemos en todo en las prácticas judías de toda la época, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, no con nada de sangre de un animal, sino con con el sacrificio de Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué? No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, ¿qué sentido es que Cristo hiciera el sacrificio en el templo físico? El templo físico no es el templo de Dios. Nuevamente era un símbolo, una imagen. Cualquier cosa que hagamos aquí en un local que le vemos templo, no es un templo. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros, dice, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Albergamos, ¿no?, como templo Espíritu Santo a Dios mismo. Entonces Jesús va una sola vez, y entra en el templo que no es hecho con mano de hombre, sino al de Dios mismo. ¿Ok? Y 25, y repite eso, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, no para ofrecerse muchas veces, una sola vez, repito de nuevo, una sola vez. O sea, repetir, decir, estamos repitiendo el sacrificio de Cristo, es imposible. Es como decir, su sacrificio no fue suficiente. Si lo repetimos o creemos que tenemos que repetirlo, estamos diciendo, su sacrificio no fue suficiente. O sea, Cristo no es suficiente. No es Dios, porque le estamos negando. En cambio, Dios, su sacrificio es inmenso, es para toda la eternidad. ¿Me siguen? 26. De otra manera, si no fuera así, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Se tendría que ver como animalitos, ¿no? Sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. No, nada que ver. Pero ahora, en ese momento, en la consumación de los siglos, en el final de este tiempo del antiguo pacto, se acabó el antiguo pacto, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Se dan cuenta? Acá repite lo mismo una y otra vez, para que nos entre claro. Jesús ya murió una sola vez. No se necesita repetir el sacrificio, porque es suficiente. Ok. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ok, vamos a explicar este pedacito. Todos nosotros, la gente aún nos dice, no, pues hay reencarnación, ¿no? La palabra en muchas partes dice bien claro, cuando mueres pasas al juicio. No el juicio final. El juicio final es otra cosa, es en un momento después. Es juicio final para no salvos. Este juicio es un juicio a la muerte de cada uno, para ponerte, no en el infierno, ojo, pero sí a los salvos pasarnos al reino celestial, ¿no? Eso sí, bien claro. Pero eso vamos a ver en otra parte y lo voy a dejar ahí. Pero no es que vas a reencarnarte varias veces hasta que puedes entrar al reino de los cielos, no, una sola vez. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, Jesús regresa para llevarse a toda su iglesia. Acuérdense, los muertos en Cristo resucitan y en ese momento, cuando esos resucitan con nuevos cuerpos, los que estén vivos en ese momento creyentes serán transformados y también elevados al cielo. Y toda esa iglesia completa, los que ya habían fallecido y los que están vivos en ese momento, pasan a las bodas del Cordero en el cielo. ¿No es cierto? Eso lo sabemos. Lo hemos estudiado varias veces. Pero miren lo que dice acá. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. La primera vez que apareció fue para sacrificarse por el pecado. Pero una vez que él ya había pagado por el pecado, ya la siguiente aparición no tiene nada que ver con el pecado, porque él ya lo pagó. Se acabó. ¿Sí? Para salvar lo que le esperan. La palabra acá salvar es para recoger a lo que le esperan. ¿Ya? Porque en el momento que hemos recibido a Jesús ya somos salvos.
Entonces esta palabra, cuando tradujeron a salvar, no significa el salvar espiritualmente, salir del pecado. Cuando ven en griego lo original, lo que dice es para recogernos o para sacarnos del peligro en que estábamos físicamente. Bueno, si estamos en la tribulación nos saca, ¿no? ¿Ok? Entonces no sé si hasta ahí ha quedado claro esto. Hemos hecho 2 capítulos. Por favor, si quieren preguntas, como está grabado esto, esta explicación va a quedar, ¿no es cierto? Y si quieren revisarla de nuevo. Si hay preguntas ahorita, y si no hay preguntas, hago un capítulo más. Y después dejamos para preguntas también. Una pregunta. Sí, Carlos. A ver, los 10 mandamientos que están en el primer testamento, eso lo borramos. Okay. Hay que tener cuidado con esto. Lo que borramos es todo lo que ya Cristo cumplió. Cristo ya murió por nosotros, o sea, todo lo que era el sacrificio animal. Esto. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. ¿No? Y el segundo, sí, el primer y segundo es eso. Entonces, eso no está abolido. Lo que pasa es que luego dice, honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás, no matarás, no engañarás, no dirás falso testimonio ni mentiras. En realidad, nada de eso está abolido. Porque eso, todo lo que tú lo lees ahí, es amor. Entonces Jesús dijo... Así es. Entonces, no está abolido en el sentido de que ya podemos hacerlo, no. Está abolido en el sentido que esos detalles dejan de ser porque Dios nos ha dicho debemos vivir en amor. O sea, no está abolido en el sentido de no hacerlo, sino está abolido en el sentido de reglas cuadradas. Ajá, así en es. ese sentido sí, pero sigue totalmente válido, ¿no? Pero claro, ya los sacrificios de animales y el rito que tenemos que repetir cada vez una cierta ceremonia, eso quedó anulado por completo. Quedó anulado por completo. Las ceremonias de repetición, totalmente. Y las oraciones de repetición, la única oración que podemos repetir, según la palabra, es el Padre Nuestro. Porque Jesús dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no? Y nos enseñó a orar. Ahora, podemos cambiar un poco, obviamente, porque a veces como oramos va a ser diferente, pero ese es el centro de la oración de cómo debemos dirigirnos a Dios, cómo primero reconocerlo, cómo pedirle perdón, cómo arreglarnos con Él, reconocer nuestras faltas y luego pedirle nuestras necesidades, ¿no? Ya, Pero entiendo lo que es la ceremonia, pero la comunión, sí viene a ser algo nuevo, ¿verdad? Ok, vamos por partes. Jesús dijo, haced esto en conmemoración mía. ¿Qué cosa es conmemoración? Como recuerdo. O sea, cada vez, los primeros cristianos, todos los días, sin excepción, en su casa, no había templo, acuérdense, no había sacerdotes que lo hacían, no, en cada casa, los creyentes se reunían con la comida, tenían pan y tenían vino, y decían, este pan lo partimos en el nombre de Cristo. O sea, hacían una recordatorio para que todos los días estuvieran conscientes que Cristo era su pan y su bebida, era todo lo que ilustraba, y su espíritu, como el vino era esto, ¿no? Era para mantenerlo constantemente consciente. No claro, eso hay que hacerlo como un recordatorio, no como una ceremonia. Ya, pero como un recordatorio con agradecimiento pleno, es ser con conciencia, ¿no? Porque es, wow, yo estoy acá con todo esto porque Cristo vino y murió por mí. Ese es su amor inmenso, dio su vida. Entonces es para mantener esa conciencia totalmente conectada con el mensaje y el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, pero no como una ceremonia que se repite y la hace como ceremonia, porque la ceremonia pierde sentido. La ceremonia pierde sentido. Entonces es como esto, ¿no? Entonces Jesús dijo, así en conmemoración mía. No que yo voy a morir cada vez que hacen una de esto. Imagínate, entonces Jesús muere cada mes millones de veces en cada sitio donde hacen una comunión, pues, ¿no? No tiene sentido. Cristo ya murió. No vuelve a morir, no vuelve a morir. No puede morir de nuevo, es imposible. Pero sí mantenemos eso para mantener la conciencia, que eso es importante. ¿Ya? Ok. Que dicho ese paso, bueno, no, ahí nomás. Ok, empezamos. Ya. Ok, entonces estábamos en... que me perdí. Un capítulo más entonces. Tenemos 20 minutos. Hebreos 10. Porque la ley
la ley, estoy hablando de toda la ley mosaica, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, es, como repetimos de nuevo, es un vislumbre pequeño de todo lo que nos viene después, no la imagen misma de las cosas, y nuevamente repito, en esa época, pues, tú ves a una persona claro y lo ves por un espejo de un metal, es totalmente distorsionado. Estamos hablando de eso. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, la ley no va a acercar realmente y volver, se va a acercar porque nos enseña así, pero no nos puede limpiar realmente ni hacer perfectos. Okay. La palabra perfecto no significa que no vamos a cometer error. Ahorita vamos a entrar en eso. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué significa? Cada vez que haces un sacrificio, ya estoy limpio, ya no tendrías que volver a repetirlo. Pero si hay que repetirlo, significa que no estás perfecto, ¿sí? No estás verdaderamente limpio. Cristo, en su muerte, nos limpió para siempre. Aunque sigamos cometiendo errores, pero ya nuestro espíritu ya ha sido limpiado y está listo para presentarse ante Dios Padre. Okay. Pero en estos sacrificios, versículo 3, cada año se hace memoria de los pecados. O sea, constantemente, porque cada vez que haces lo haces para limpiarte un pecado, ¿no? Y una vez al año hacen una ceremonia especial de limpieza también. Porque la sangre de los toros, de los manchos cabríos, no puede quitar los pecados, y ninguna ceremonia lo puede hacer. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, también está en un salmo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Mira lo que está hablando acá. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Fíjense qué fuerte. O sea, está hablando de que esos ceremonias en realidad no es lo que agradan a Dios. Eso es para ayudarnos a acercarnos a Dios en el Antiguo Testamento, ya no en el Nuevo. ¿Ya? Era como para ayudar a agradar, pero no agradaban realmente, porque lo único que agrada a Dios era lo que hizo Jesús por nosotros, ese acto de amor inmenso, ¿no? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando acá? Jesús. Cuando dijo, acá estoy, papá, para hacer lo que tú me pides. ¿Te acuerdan en el huerto de Getsemaní? Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Ya? El Espíritu de Jesús entra en el profeta y habla a través de él. Y en estas palabras. Como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea que habla sobre el Mesías una y otra vez. Diciendo, primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen, esas cosas se ofrecen según la ley, se ofrecen, pero no le agradan, o sea, no lo llenan, ¿sí? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. O sea, ya no las ceremonias, sino lo último. ¿Qué es el sacrificio que Dios quiere? Que hagamos su voluntad. ¿Por qué? ¿Porque es un dictador? No, porque al hacer su voluntad, nosotros nos llenamos de su espíritu, nos llenamos de su poder, nos llenamos de su paz, entramos en armonía y nos libramos de los pecados, de los pensamientos negativos. O sea, somos libres. Dios nos pide esto para hacernos libres, ¿no? Su voluntad es para hacernos libres, no para ser un dictador que nos está imponiendo y somos unas maquinitas que obedecen. No, es para hacernos libres. ¿Ok? En esa voluntad 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Miren cómo lo repite una y otra vez, ¿no? ¿Cómo somos santificados? Por la muerte de Jesús. ¿Cuántas veces? Una sola vez, para siempre. Y ciertamente todo sacerdote judío está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué significa esto? Que ahora está sentado a la diestra del Padre, está esperando una cosa que él profetizó, que él va a regresar no va a regresar hasta que el último de los escogidos, de los llamados, pase a recibirlo a él, y lo reciben a él y hasta toda la familia llamada, y ¡prum!, él regresa para llevarnos a todos. ¿Ok?
Yo estoy esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuándo va a ser? Cuando el último de los llamados entre reinos. Y dice otra vez, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Santificados qué es? Limpiados, no, que no cometen error. Perfectos en el sentido que son santos, son perfectos para ser usados por Dios. Ahora, imagínate, vamos a hablar esto de perfectos. Un pedazo de carne cruda, ¿ya? La ves, la limpias, ¿no es cierto? Le pones su sal, lo pones a la parrilla y lo cocinas y lo comes. Imagínate ese mismo pedazo de carne sin cocinar, ¿sí? Y sin lavar. ¿Es agradable? No lo es. Entonces, Jesús, a su sacrificio, esa carne la limpia y la prepara y la cocina, digamos, para presentarla a su Padre. Su sacrificio hizo eso por nosotros, de ese proceso. O sea, no es la carne por sí misma no está agradable, es cuando está cocinada. O sea, hay otras palabras, cuando ha sido limpiada por el Espíritu Santo, por la muerte de Jesús, y somos presentados al Padre ya como algo que ya somos perfectos. ¿Ok? Para Él, para hacer para esto. Ok. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y ahorita cita otra vez, esta vez Jeremías, este es el pacto que haré con ellos. Esta es una promesa que está en Jeremías 31. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, que ya lo hemos visto en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Pues, donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. O sea, si Cristo ya hizo remisión por nuestros pecados, ¿qué ofrenda podemos presentar? Nada. O sea, nuevamente, por el perdón de nuestros pecados, ya no tenemos que ofrecer ofrenda, que tenemos que hacer las cosas bien para ser bendecidos acá y crecer y poder ser bendecidos a otro lado más, para recibir toda la herencia que Dios nos quiere dar y no un pedacito de herencia. Es otra historia, ¿no? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el lugar santísimo ya no hay templo. Ya no había templo, ya lo habían destruido en esa época cuando está escrito esta carta. El templo ya había sido destruido por los romanos. Entonces, este lugar santísimo, ¿cuál es? El lugar santísimo es la ciudad celestial. Entonces, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, ya una vez que le hemos recibido la sangre, ya tenemos la entrada. Ya tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a la ciudad celestial. Ya está. Lo dice una vez más. ¿Por dónde? Por el camino nuevo. ¿Cuál es el camino nuevo? Cristo. El camino nuevo y vivo que Él, Jesús, nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Con su carne rompió el velo que nos separaba. Ya no el velo físico, sino el velo que está separado para el reino celestial. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ya no un humano, sino Cristo mismo. Entonces, teniendo eso, dice, acerquémonos con corazón sincero. Y esa es otra cosa que tenemos que hacer todos los días. Señor, endereza mi corazón. Quiero ver las cosas claras, como tú las ves. Quiero un corazón que realmente está buscando, ¿sí? Un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Okay. A veces acá, alguna gente dice, oye, pero yo tengo algunas dudas, algunas cosas no las entiendo. Plena certidumbre de fe es saber que Jesús murió por ti y tú lo has aceptado como tu Salvador. Ese es el centro. Miren, lo vamos a ver en Hebreos después, dice que el Espíritu Santo nos convencerá de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué cosa de pecado? Dice, de pecado porque no creyeron en mí. Pero si nosotros hemos creído, lo hemos recibido a Jesús, ese pecado ya no está en nosotros. Entonces, Él nos libra. La verdadera fe es haber recibido a Jesús como tu Salvador. Esa es certidumbre de fe, plenitud de certidumbre de fe. No es Dios existe, Dios es bueno, Dios hace promesas. No, yo he pedido a Dios, como Él me ha tocado la puerta de mi corazón, le he dicho, entra. Tú me querías entrar, acá está. Esta es tu casa, yo soy tuyo, tu propiedad, haz lo que quieras conmigo y úsame para lo que quieras. Entonces, esa es plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia, por medio de la palabra, y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, nuestros cuerpos son limpiados por el agua pura de la palabra. El Espíritu Santo nos lava con la palabra, ¿no? La palabra es la que nos lava. Vamos a ver eso más todavía en Hebreos 11. Mantengámonos firmes, es otra cosa. Es otra cosa. No vamos a perderlo, pero te está pidiendo, oye, mantente firme, mantente. Tienes que hacer cosas para mantenerte, no te distraigas, porque si te distraes, vas a perder bendición, vas a perder esa paz, esa tranquilidad que Dios te está dando, porque no te estás manteniendo firme.
¿Cómo? Sin fluctuar. O sea, un día mi Dios es el mundo, otro día mi Dios es Jesús. No, sin fluctuar entre otros dioses, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Profesión. Qué interesante es nuestro llamado. ¿Qué es nuestra esperanza? Nuestra certeza. Acuérdense, siempre repito, esperanza con Dios no es tal vez llegue, no, es esperanza, es certeza. Estoy esperando que Dios, lo que Dios ha prometido, y Dios jamás miente, jamás va a fallar. Esperanza es eso. Porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Dios. ¿Va a mentir? No, no es hombre para que mienta. Entonces, la esperanza es una certeza. Fiel es el que prometió. 24. Y consideremos unos a otros. ¿Qué significa? Que nos valoremos los unos a otros. Cuando te miran, no es que te valoras porque eres más alto, tienes más plata, tienes más conocimiento de la palabra, tienes más, más bonito. No. Consideremos porque Dios dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Cómo somos? Valiosísimos, somos joyas preciosas. Tenemos que considerarnos unos a otros, o sea, ver cuánto valemos. Si valemos para Dios, somos valiosísimos. Y consideremos unos a otros, o sea, valorémonos. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, valoremos los unos a otros para ayudarnos mutuamente a crecer más en el amor y hacer buenas obras en el nombre de nuestro Padre Celestial, en nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo, para crecer en eso, ¿sí? Y eso es lo que nos está mandando a hacer. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A qué se refiere aquí con esto, no dejando de congregarnos? El punto está que a veces algunas personas están o estamos en momentos que dicen, bueno, yo tengo mi relación con Dios, yo oro todos los días, leo la palabra y ya está. Pero Jesús Jesús mandó a sus discípulos y apóstoles de 2 en 2 como mínimo. Y también dice, cuando alguien está enfermo, llame a otras personas y compartan sus aprendizajes, sus lecciones, tanto negativas como positivas, para apoyarse los unos a los otros. Uno persigue a 1000, dos hacen huida de 10,000. Está hablando de trabajar en equipo, en familia. Entonces tenemos que considerarnos familia. Si no nos reunimos, perdemos ese empuje especial de ser familia de Dios, ¿sí? Exhortándonos. Exhortando significa animándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, obviamente cada día estamos un día más cerca a la venida de Jesús, ¿no? A su regreso. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. Pero cada día está más cerca, obviamente. Ok. Este pedacito final hay que tener cuidado. Porque así acá hay un pedacito que es una apreciación y vamos a explicarla, que no está muy... hay un pequeño error acá que vamos a definirlo, ¿ya? Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Espera un momentito, ¿de qué está hablando acá? Ya. Entonces se está refiriendo acá al Antiguo Testamento. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Ok? Entonces, cuando eran no hijos, sino estaban en el primer testamento, el ir en contra de la ley para un judío era pecado muy grave y podía morir. Para un no judío no tenía nada que ver, era para un judío, ¿sí? Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Ok, acá está entrando en el asunto de obras nuevamente. Acá se le escapó al escritor y se saltó la gracia. Estaba hablando de la gracia, del perdón de los pecados, y de repente dice que nos santificó para siempre, ¿no? Pero todos los pecados, y de repente entra esto. Acá le entró una parte que ya ha quedado mucho, que cada vez que cometemos un pecado podemos irnos al infierno. Este pedazo es así, pero si se fijan en toda la otra carta y nos fijamos en todo lo que habla Pablo sobre la salvación por gracia, entendemos que esto no es así. Entonces, esto es como les hablaba la vez pasada, una cosa judía que se había quedado muy, muy metida en el escritor de Hebreos, ¿no? Entonces, claro, hay un versículo que dice, el único pecado que no se perdonará es la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso lo dijo Jesús. Pero blasfemia contra el Espíritu Santo lo vamos a explicar en otro momento, pero no ahora. Tito, Sí. pero en ese momento, con toda la situación histórica, religiosa y social del momento, era muy fácil caer en ese error,
porque todavía toda su cultura y su doctrina estaba sumamente arraigada en ellos. Entonces, Correcto. eso es, no es pensar simplemente hoy que eso está mal, sino cómo estaba el autor, el escritor en ese momento, todo lo que estaba cargando, Por ¿no? eso, pues, obviamente, no estoy juzgándolo, pero tenía un paradigma el que está atado. Pero lo que sí es cierto acá, que obviamente faltar al Antiguo Testamento era una falta, pero rechazar a Jesús, obviamente al mismo Hijo de Dios con todo, realmente es mucho más grande. ¿Sí? Que es más grande, es más grande. Pero eso no quiere decir, por la misericordia de Dios, gracias a Dios que eso no nos lleva al infierno por fallar. Pero obviamente nos quita bendiciones y paz mientras estamos acá, ¿no? Y obviamente Claro, más. eso es ¿No? sumamente importante que lo tengamos claro, ¿no? Pero es también el otro lado que acabo de decir, la parte cultural y religiosa del momento, ¿no? Que estaba Sí, totalmente arraigada. correcto. Y concentrarnos en todo el resto también, ¿no? Porque en Hebreo mismo, en el capítulo 6, dice 9, lo voy a poner ahorita mismo. Mira, qué maravilloso lo que dice, ¿no? Dice, tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Está hablando del Señor, de lo que Él representa y de la libertad que nos ha traído, ¿verdad? Sí, sí, completamente de acuerdo. Pero nuevamente es difícil a veces soltar todos los paradigmas que uno tiene al comienzo, ¿no? Ok, Así pues, es. pues eh, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Este versículo, por favor, cuando dice mía es la venganza, no significa que se va a vengar de su hijo. No, está hablando su pueblo, decía, si alguien te ofende, si alguien te hiere, no te enfrentes. Yo voy a ver con esa persona. Yo me voy a encargar de eso. No está hablando de su pueblo, venganza contra su pueblo, ¿ok? Entonces, ese versículo también, si bien es cierto, mira la venganza, yo daré el pago, está hablando de los enemigos del pueblo de Dios, por si acaso, ¿ya? Y el Señor juzgará a su pueblo, también, obvio, el Señor va a juzgar a su pueblo, pero no significaba eso con que nos iba a quitar la salvación. O sea, eso está sacado de contexto esos dos, ¿ya? Pero son ciertos, están escritos. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, por supuesto, pero en este caso no es un Dios lejano, es nuestro Padre el que nos está tratando. Pero obviamente, en vez de darte un regalazo, te tiene que dar un regalito chiquito porque te estás portando mal, esa es otra historia, ¿no? Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. ¿Qué significa esto? Que dices, concéntrense, las cosas, las bendiciones que han tenido, las pruebas que han tenido y cómo el Señor los ha sacado de ellos. Eso es lo que está diciendo. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos de espectáculo, o sea, pasaste por pruebas. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. No solamente ustedes, sino otros más, otros creyentes, han pasado por dificultades y pruebas. Porque de los presos también os compadeciste. O sea, ustedes han mostrado de los presos espirituales, los presos físicos, o sea, hemos hecho cosas por otras, ¿no? Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Eso es importante lo que está diciendo acá. Hoy te lo explico. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que cuando te pasa una prueba, compara esa pérdida con el regalo de Dios. Por decirte, estoy ahorita en mi casa y me viene una multa de 1,000 soles que tengo que pagar. Entonces requinto porque voy a perder 1,000 soles. Pero si te acuerdas es, ¿cuánto te está ofreciendo Dios que te va a dar cuando llegues con Él? No 1,000, no 10,000, no 1,000,000. Pucha, que es una cantidad gigantesca. Entonces, comparado con lo que tienes preparado, eso te pasa a segundo plano. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver también en Hebreo 12, lo repite ese detalle ahí. Entonces es bueno estar viendo lo que Dios nos da para no estar quejándonos de las cosas que nos pasan. Podemos ponerlas en una balanza y siempre darnos cuenta, lo que Dios nos da es mucho más peso de lo que cualquier cosa en el mundo nos pueda pasar. De eso está hablando ahí, ¿eh? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando habla de bienes que habéis sufrido despojo, puede ser de la salud, puede ser de amistades, puede ser de plata, ¿sí? Cualquier bien, no solamente significa bien económico, ¿sí? No perdáis pues vuestra confianza. O sea, no pierdan vuestra confianza en Dios. Manténganse. No miren tanto las cosas del mundo, sino ver
no pierdan vuestra confianza, porque vuestra confianza tiene gran galardón, o sea, premios enormes. Porque os es necesaria la paciencia, esperar, para que habiendo hecho la buena voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque hay un tiempo para cada cosa. Cuando queremos todas las cosas para ayer, nos molestamos, nos agitamos y empezamos a perder fe, porque estamos esperando las cosas en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios, ¿ok? Para eso es la paciencia. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará su respuesta, ¿sí? Lo que Dios va a hacer, no tarda ¿en qué sentido? Oye, pero ya estoy orando hace un mes y no llega, está tardando. No tardará significa que no va a llegar antes de la hora que es preciosa, precisa, completa, entera, la mejor hora, que es la hora de Dios. En griego hay dos palabras para tiempo. Un tiempo es el tiempo cronos, que es el tiempo humano, y el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. El tiempo donde cuando ocurre eso es el mejor momento, ¿ya? No tardará significa eso. Tardar va a llegar en el momento preciso y justo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Obviamente, Dios se agrada cuando estamos desobedeciendo. No se va a agradar, no se agrada. Si retrocedemos, no se va a agradar. ¿Por qué no se agrada? Se va a molestar, estos desgraciados. No, ¿sabes por qué no se agrada? Porque nos alejamos de las bendiciones de Dios. Cuando un hijo tuyo está haciendo cosas inadecuadas, va a sufrir, lo ves que de repente hace cosas malas, está triste, se deprime. Tú estás triste por él. No estamos agradecidos, no nos agrada lo que le está pasando. Queremos que le pase cosas buenas. Entonces no agradar a mi alma no significa que lo quiero castigar. No, estoy triste, quiero que cambie, quiero que esté mejor. Eso significa no agrada al alma del Señor, no es que está queriendo vengarse, no. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y eso es lo que tenemos que decir cada uno de nosotros. Yo soy de los que no retrocedo porque no quiero regresar al mundo, sino lo que yo quiero preservar mi alma. No significa preservar para la salvación, sino preservar significa que mi alma ahora esté preservada, que no esté contaminada, que pueda disfrutar de todo lo que Dios me quiere dar ahora. ¿Ok? Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.